Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchuno por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno amigos, seguimos en Aquí se habla libertad, que el día de hoy tengo la oportunidad y el honor de conducir, y en esta parte del programa pues hemos tenido una gran sorpresa, y es que vamos a hacer una especie de debate o de mesa redonda con Orlando Avendaño, que es periodista y escritor venezolano, coeditor del American y columnista, y con Henry Alviares, coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. Esto no estaba planificado, pero creo que es una gran oportunidad para escuchar ambas visiones, obviamente escuchar un poco el análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela y también sobre qué es lo que van a hacer o qué es lo que deben hacer los partidos políticos en nuestro país ante este nuevo escenario. Para comenzar, Orlando, te quisiera escuchar a ti porque el fin de semana hemos visto una reunión entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Lo primero que quería preguntarte justamente con algo que finalizó la doctora Cecilia Sosa en el bloque anterior, y es que pareciera que Estados Unidos ha buscado tener un contacto directo con el régimen de Nicolás Maduro sin intermediarios, sin importar pues las condiciones de este encuentro. Y te quería preguntar en ese sentido si tú también consideras que este contacto se ha dado por la falta de confianza dentro de la oposición por parte del gobierno de Estados Unidos, o si más bien está cambiando la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Gracias, Williams, por la invitación. Un gusto estar aquí. Mira, la oposición venezolana, o lo que es denominado oposición venezolana, considerando la oposición oficial, hablando de la oposición oficial, es completamente irrelevante, ¿no? No es un actor en lo absoluto que deba ser considerado o que sea considerado para cualquier tipo de diseño de política frente a Venezuela. Entonces, Estados Unidos se está acercando con quien tiene el poder de facto y es solo una persona, y es Nicolás Maduro, ¿no? Por lo tanto, sí, creo que la oposición queda marginada y queda como lo que viene siendo desde hace años, que es un actor irrelevante. Es evidente que aunque digan que mantienen el reconocimiento que le tienen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en la práctica eso no se aplica, ¿no? No se considera, no se estima, no existe. Que al final, si la intención de Estados Unidos es dejar de comprarle petróleo a Rusia para empezar a comprarle a Venezuela, eso no lo hace a través de esta especie de ficción que se llama gobierno interino. Entonces, eso, es una decisión completamente pragmática. Para mí es condenable porque realmente no aborda la preocupación gigante que tiene Occidente, que la dependencia de un tirano, déspota y súper peligroso como Putin. Maduro no es menos tirano que Putin, Maduro no es menos criminal que Putin. Maduro es tan aliado de regímenes muy peligrosos como lo es Putin. Maduro es tan ficha de China como lo es de Irán, grandes enemigos de Estados Unidos. Entonces creo que no solamente es un acercamiento desafortunado, que de alguna manera sirve para sellar la tumba de la libertad en Venezuela, sino que es una jugada muy poco inteligente porque no va a resolver la preocupación real. Ahora, Henry, justamente hablando de las acciones que ha tomado la oposición venezolana y las malas decisiones que, pues, sin duda también se han tomado en esta estrategia, quisiera preguntarte, ¿consideras que dentro de la oposición venezolana hay queda algún pilar de resistencia? ¿Queda alguien dentro de la oposición venezolana que tenga, digamos, la visión y la estrategia clara para lograr volver a llevarnos al rumbo de la libertad? Creo que no sé si Henry me escucha, creo que no me escuchó la pregunta. Henry, ¿nos escuchas? Bueno, creo que no tenemos a Henry. Vamos a continuar conversando. Orlando, tú mencionabas algo importante, que era el tema de Occidente, ¿no? Y hablando justamente de esta estrategia que ha tomado Estados Unidos, quisiera preguntarte si consideras que Venezuela sigue siendo una amenaza para Occidente y cuál es el riesgo, que medio lo comentaste, cuál es el riesgo
de que Estados Unidos comience a tener este acercamiento y vaya dejando como a un lado el discurso de que Venezuela es una amenaza para la región. Completamente, lo sigue siendo. Es ingenuo pensar que Nicolás Maduro podría convertirse en un aliado comercial Sí. eventualmente y dejar de ser un problema, porque, bueno, hasta el día de hoy es claro que Maduro continúa siendo una especie de apéndice de la tiranía rusa. Vimos cómo, ok, hace 2 días hubo un acercamiento de Estados Unidos al régimen chavista, pero hoy el canciller de Maduro y Delcy Rodríguez están en Turquía reuniéndose con Lavrov. Uh-huh. Entonces es claro, ¿no?, que sigue siendo un aliado Un importantísimo aliado. de Putin, por un lado, ¿no? Por el otro lado, Venezuela estableció unas relaciones muy estrechas con, bueno, un otro régimen tan peligroso como Putin, que es el chino, el de Xi Jinping, y otro régimen tan peligroso como Putin o como el Xi Jinping, que es el de los ayatolás, ¿no?, en Uh-huh. Irán. Obviamente eso sin considerar el hecho de que Venezuela es una especie de santuario de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, apéndices terroristas de Irán como Hezbollah. Entonces, mira, es ingenuo. Sin duda alguna, Venezuela representa una amenaza para la seguridad Sí. nacional de Estados Unidos y de la región. Venezuela le ha dado cabida a todos los enemigos de Estados Unidos. Eso no se resuelve haciendo a Maduro un amigo, sino sacando a Maduro del juego, ¿no? Claro. Ahora, Orlando, justamente hablando de cómo ha cambiado un poco la política exterior de Estados Unidos, también es cierto que Biden, cuando era candidato presidencial, recibió el apoyo de muchos venezolanos, que de hecho crearon un grupo que se llamaba Venezolanos con Biden y todo esto, a pesar de que hubo advertencias por parte de aquellos que defienden las ideas de libertad de que esto podía suceder. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿está en riesgo las ideas de libertad? Lo pregunto porque a pesar de que pareciera que esto es un hecho menor, es decir, que pareciera no tener mucha importancia a pesar de las cercanías que tiene el régimen de Nicolás Maduro, muchas personas dicen, bueno, es que Maduro no tiene poder, es que no tiene creencia internacional, pero sigue siendo aliado, como tú mencionas, de China y Rusia. En ese sentido, las ideas de libertad se están viendo amenazadas dentro del propio Estados Unidos, que en algún momento fue el estandarte de libertad para la región y para el mundo. Sí, claro. Mira, podríamos estar hablando de la peor política exterior Mm. de un presidente americano desde Carter. Cuidado, si no peor que Carter. Va en la vía porque Biden apenas tiene poco más de un año en la Casa Blanca y bueno, ya vimos la crisis de Hamas atacando como nunca lo había hecho a Israel. Luego la crisis de la salida de Afganistán, no perdimos Afganistán. Ujú. Hemos perdido Ucrania, o estamos a punto de perder Ucrania. Bueno, el tema de los acuerdos nucleares con Irán, el hecho de que se fumara esa oportunidad tremenda que se nos presentó en Cuba con el alzamiento de los cubanos en contra del régimen de Díaz-Canel y el de Raúl Castro. Entonces, mira, estamos hablando de una política exterior que ha sido muy, muy nociva para quienes creemos en la libertad, para quienes somos víctimas de regímenes autoritarios. Entonces, el panorama, el escenario no luce para nada favorable. Ujú. Creo que lo que vemos es la continuidad de unos errores, ¿no? Cuando toma una decisión correcta, como es dejar de comprarle petróleo a Rusia, resulta que la acompañan con la decisión de empezar a comprarle petróleo a Maduro. Entonces, Claro. ¿qué esperanza hay, ¿no?, en ese sentido? Sí. Evidentemente, Biden terminó siendo bastante nocivo para los venezolanos. En el caso de los venezolanos que apoyaron a Biden, creo que cometieron un error tremendo y deben estarse arrepintiendo porque, nada, decían que teníamos que evitar que estuviera un tipo insoportable que escribiera tweets horribles en la Casa Blanca, Ujú. pero es evidente que eso es mucho mejor que lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Claro. Entonces, para los venezolanos, el hecho de que Estados Unidos se acerque, considerando que Estados Unidos lideró ese concierto de naciones que aislaron a Venezuela y que pusieron al régimen
de Maduro en aprietos por tanto tiempo, de que esa gran nación, esa potencia que ha sido referente en la defensa de las libertades, sea la principal que de alguna manera reinserte a Maduro en la comunidad internacional, acaba con las posibilidades de un cambio por la libertad en Venezuela. Ahora, Orlando, ya para ir cerrando, en la última entrevista que le hice a Emmanuel Rincón, me comentaba que él era muy poco optimista con respecto a la situación de Venezuela. Quisiera preguntarte, viendo este panorama, viendo lo que está ocurriendo, muchos hablan de que ya Venezuela pues pudieran levantarse las sanciones, la situación económica está mejorando, que está volviendo un poco a lo que muchos catalogan como la nueva normalidad. Y quisiera preguntarte si, a diferencia de Manuel, tú sí eres optimista con la situación de Venezuela o consideras también que la situación de Venezuela tiene un panorama bastante pesimista. Mira, sí, igual, yo comparto lo que piensa Emmanuel. Yo no he sido, o perdí el optimismo que tenía frente a la posibilidad de un cambio en Venezuela hace rato. No necesariamente desde que Trump perdió las elecciones, aunque creía que era necesaria la continuidad de Trump en la Casa Blanca para poder salir o lograr la posibilidad de salir de la tiranía de Maduro, pero todo se ha desarrollado de una manera que hace que ratifique la idea de que no es posible, pero soy pesimista en el sentido político, pero creo que, y esto es un tema que es muy sensible y sé que para Venezuela y para los venezolanos tanto adentro como afuera es muy sensible. Siento que las condiciones en Venezuela, estamos hablando sociales, económicas, etcétera, no van a recrudecerse de la manera en la que estaban en el 2017, 2016, 2015. Claro. En ese sentido, es decir, el escenario es terrible en términos de libertades políticas, pero creo que es decir, no creo que la situación de Venezuela se complejice en términos de tragedia y de drama humanitario, que creo que es algo fundamental, ¿no? Y que hay que poner sobre la mesa para hablar y evaluar a Venezuela. No quiere decir que las cosas vayan a mejorar, creo que van a empeorar en términos políticos, creo que la disidencia va a ser mucho menos permitida, cada vez más neutralizada y amenazada. Creo que una persona como yo, una persona como tú, una persona que defiende la libertad probablemente no pueda vivir en Venezuela, pero creo que tenemos que considerar obviamente todos los elementos para poder evaluar lo que está sucediendo en Venezuela, y creo que el régimen de Nicolás Maduro vio en los modelos chino o ruso una especie de referencia en términos muy maquiavélicos de cómo mantener el poder, ¿no? Claro. Ahora, creo que ya Henry me escucha. Henry, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, Feliz día, William. Saludos. Igualmente, Henry. Justamente para finalizar, Henry, viendo este panorama, quería preguntarte, ¿cómo ves tú estas reuniones que se han dado entre el régimen de Nicolás Maduro y funcionarios de Estados Unidos? Y si existe, digamos, dentro de la oposición venezolana, algún grupo, algún partido político, algún dirigente político que esté dispuesto a retomar la ruta de la libertad, y si eso es posible, porque siento que los venezolanos lo que quieren es escuchar si es posible recuperar la ruta de la libertad. Bueno, empiezo por la última pregunta. A 20 Venezuela y el liderazgo de María Corina no ha salido de esa ruta en ningún momento, y eso es precisamente la coherencia que hemos tenido durante todo este tiempo en entender, diagnosticar y además conocer claramente y denunciar la naturaleza del régimen que acaba Orlando de describir. Eso no cambia, más bien se va a profundizar. Y obviamente en nuestra visión entendemos de que esta ficción de democracia, esta intención de normalización en el país, esta simulación de entendimiento y de conciliación es simplemente un teatro. Y lamentablemente, para irme a la primera parte de la pregunta, lo lamentable de todo esto es que uno de los principales aliados de la democracia de Occidente y por supuesto del espíritu democrático que es los Estados Unidos, entre en estas contradicciones, que sin duda
vienen a beneficiar y ayudar al régimen, porque al final lo que hace el régimen es ganar tiempo y además cultivar y fomentar la división y la polarización entre los venezolanos, que ciertamente podemos tener visiones distintas, pero que tenemos aspiraciones similares, que poder salir de esta tragedia que nos tiene William sumergido en esta profunda miseria, ¿no? Entonces, obviamente que esta política de acercamiento es contradictoria a las premisas fundamentales de la esencia americana, entre otras cosas, porque contradice e irrespeta la institucionalidad de los propios Estados Unidos. Oye, se están sentando con personas que han calificado de delincuentes, además que le han puesto precio a su cabeza, William. ¿Quién puede entender esto? ¿Cómo se puede entender que en un momento de alta conflictividad internacional se acerquen a uno de los aliados de sus principales adversarios? O sea, y hablan y rechazan lo que está pasando en Ucrania por el atrevimiento y este abominable hecho como lo que hizo Rusia de atacar a este pueblo, a esta ciudadanía, pero por otro lado insta e impulsa a un aliado de ese criminal a sentar pues y a resolver por vías convencionales como una supuesta mesa de diálogo a su peor adversario en el hemisferio. Eso no tiene sentido. Además, lo lleva a una mesa de diálogo donde uno de los observadores es Rusia. O sea, ¿quién puede entender eso? Entonces, esas contradicciones también se transmiten al ciudadano, que de alguna manera nos toca una lucha muy dura contra un régimen que no tiene, como bien decía Orlando, ningún tipo de clemencia, que se va a mantener el poder a costa de lo que sea, y lo que al final, pues, estas visiones más son interesadas, porque los motivan intereses económicos fundamentalmente, porque aquí no estaba de por medio ni siquiera los dos presos políticos estadounidenses, sino que estaba de por medio vulgares negocios de barriles de petróleo que no van a ser suministrados porque Venezuela no tiene la capacidad de suplir esa expectativa que podía tener los Estados Unidos, pero claramente en desmedro de 30 millones de venezolanos que nos encontramos presos y secuestrados por este régimen. Entonces, obviamente que este tipo de acción para nada ayuda, le da tiempo al régimen y fomenta la división ya interna que hay en el país. Así es. Bueno, Henry, lamentablemente tengo que finalizar, pero yo creo que también hay que hacer un llamado a estos dirigentes que se dicen opositores, de que lo que ha ocurrido y lo que ha hecho Estados Unidos también es un llamado para reflexionar sobre las decisiones y la estrategia que ha tenido la oposición venezolana. William, una última apreciación. Una última apreciación. De este proceso no va a quedar absolutamente nada, solo que van a quedar muchos actores desnudos. Un Estados Unidos que afianza una política internacional fracasada. Va a fracasar y le va a pegar internamente en sus intereses políticos de los Estados Unidos, porque hay alto rechazo a esa precisión. Va a dejar desnudo a una clase política que ha venido conviviendo con el régimen. Una clase política sumergida en 4 cúpulas de partidos que están haciendo negocios con el régimen. El petróleo que se lleva a Estados Unidos son los mismos negocios que están haciendo los jefes de los partidos políticos que están locos y ávidos por un entendimiento con el régimen. Y va a quedar una ciudadanía que sin duda va a tener que mirar hacia otro actor y va a tener que renovar el liderazgo opositor para que haya una lucha de verdad por la libertad. A eso estamos apostando y lo vamos a lograr. Gracias, William. Bueno, con ese mensaje entonces llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Urruchurtu. Será en otra ocasión que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.